Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podéis crear vuestra primera API REST de una forma muy sencilla para empezar sin necesitar bases de datos ni nada especialmente complejo. Os voy a ir mostrando todo lo que vamos a necesitar por aquí y lo primero de ello es que estamos en la página principal de Spring y vamos a ver un poquito precisamente por qué Spring es tan buena idea. Y es que aparte de que hoy en día todo lo que es referente al backend, en las grandes empresas se utiliza mucho Spring porque viene con el lenguaje de Java, que es el que hay que utilizar, que es un lenguaje ya muy maduro, que tiene mucho tiempo, y se han creado una serie de librerías también alrededor de todo este ecosistema, que es todo esto lo que nos permite hacer con Spring Boot Spring, que es desde los microservicios, algo muy importante y valorado, también para hacer aplicaciones reactivas, síncronas, aplicaciones cloud en la nube, aplicaciones web, que esta es la que vamos a ver, que es una API REST realmente en el cual podríamos tener mucha lógica, no como un microservicio que es centrado en una sola entidad, ¿vale? Nos vamos a centrar en esto en este vídeo. Serverless, un event driven, que esto se refiere principalmente a cuando estamos trabajando a lo mejor con colas de mensajería como Kafka, al final para manejar eventos, procesos batch. De estos al final ya hay varios vídeos que yo ya he hecho algunos al respecto, que os lo dejo por aquí, ¿vale? Por si os interesa. Y no pasa nada porque, veis, aquí nos puede dar un ejemplo muy básico de cómo es esto de Spring, ¿vale? Entonces, voy a mostrar primero lo que es precisamente la parte de los microservicios, que no es más que nada para que veáis un poco cómo es la arquitectura interna, que de esto haré un vídeo más adelante, pero al final que son todo componentes de aplicaciones de Java con Spring Boot y sus dependencias pertinentes para que se comuniquen unas con otras y funcione todo bien, ¿vale? Y ahora sí, nos centramos en las aplicaciones web, que esta es en la cual nos centramos, a hacer una API REST. También se puede hacer páginas web HTML o de otro tipo, pero no es para nada lo que se suele utilizar. Normalmente aquí si lo utilizas para hacer una API REST, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezamos directamente desde cero? Bueno, suponiendo que ya tenéis Java, y si no, no os preocupéis porque os voy a decir cómo lo vamos a instalar todo de una manera mucho más sencilla. En la página aquí oficial también hay un enlace, ¿vale? El cual está aquí en Projects. Estos son todos los proyectos que os había dicho, pero hay muchos más referentes al ecosistema de Spring, pero estos son los principales. Bueno, pues aquí hay un enlace, que es este de Spring Initializer, que si le damos, nos lleva precisamente aquí, start.spring.io, que aquí es donde podemos empezar a generar nuestros proyectos de Spring Boot, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Bueno, lo más típico que podemos hacer es seleccionar nuestro lenguaje, que es Java. Hay otros compatibles con la JVM, como son Kotlin o Groovy. Luego, para el proyecto, en este caso vamos a utilizar Maven, que es el más típico y conocido. La versión por defecto de Spring Boot que nos deja, que en este caso es la 3.4.1. Y aquí esto es datos del proyecto que van asociados. Por ejemplo, para que no sea tan sencillo, podríamos ponerle nuestro nombre y aquí podríamos ponerle alguna otra cosa, como por ejemplo, yo que sé, API, ¿vale? Y esto ya nos generaría ciertos datos. El empaquetado lo vamos a dejar que sea de un tipo jar, ¿vale? Que eso es cuando tú compilas tu aplicación de Java, al final todo se empaqueta y estará en este archivo jar. Y la versión de Java, en mi caso vamos a dejarla 17, que es la que tengo aquí instalada, pero como veis ya hay otras por delante. Y aquí vamos a añadir las dependencias, ¿vale? Que esto al final son las dependencias que se añadirán en nuestro archivo POM XML, que es el que se utiliza para gestionar aquí con Maven todas las dependencias. Tendríais que darle a añadir precisamente la de web, Spring Web, ¿vale? Esta sería como lo más sencillito para empezar. No vamos a meterle de momento ni base de datos con JPA ni nada por el estilo, pero como veis aquí hay un montón de dependencias de distintos tipos y al final es eso, ¿veis? Es un ecosistema muy grande, pero de momento no os preocupéis. Si veis bien esto y le dais a explorar, al final este es como el proyecto que os va a generar en un zip,
y vemos ciertos datos. Esto es el POM XML. Y las dependencias principales que tendrá son precisamente Spring Boot Starter, es decir, cualquiera que nos encontremos aquí será un starter y es de la web para hacer todo lo que es referente a las peticiones REST, etc. Y luego también tiene su capa de, su dependencia para poder testearlo, ¿vale? Y nada, lo único que tenéis que darle es a descargar, se os generará este zip y yo lo que os recomiendo, ¿vale?, es que lo depositéis en una carpeta que veréis más adelante. En vuestra carpeta de usuarios, más adelante, cuando os hayáis instalado la próxima herramienta que os diga, os aparecerá esta carpeta que se llama Idea Projects, ¿vale? Lo suyo será que lo dejéis aquí y luego después podréis fácilmente, ya os lo reconocerá el propio programa que os voy a hablar, que es de IntelliJ, o si no, cuando le deis clic derecho, en mi caso porque es Windows 11, le tengo que dar de esta manera, ¿vale? Y os dirá Open Folder as, y en este caso será como un proyecto de IntelliJ, ¿vale? Pero eso lo vemos ahora, más adelante, y vamos a ello. Y ya estamos aquí de nuevo, estamos en la página de JetBrains de Intel, en este caso viendo el producto de IntelliJ IDEA, que es el IDE para poder trabajar de una manera muy cómoda y eficiente con Java y aplicaciones de Spring Boot, ¿vale? Tiene una edición gratuita y una edición Ultimate de pago. Con la edición gratuita da más que de sobra y se puede trabajar estupendamente. Lo único que tendréis que hacer es iros aquí a la sección de descargar, ¿vale? Y aquí os sale el Ultimate. Este no, hay que bajar, aquí descargarse el Community, que es el gratuito, ¿vale? Este es el que podéis utilizar fácilmente. Igualmente tendréis todos los links aquí en la descripción y os será muy útil. Entonces, ahora sí, una vez que ya tenéis descargado el editor y también tenéis vuestro proyecto y lo habréis abierto, vamos a ir a ver cómo sería en vuestro caso. Y estamos aquí de nuevo. En este caso yo voy a aprovechar un proyecto que ya he utilizado otras veces, ¿vale? Pero al final viene a ser lo mismo. Vosotros cuando hayáis abierto vuestro proyecto, os aparecerá aquí unas carpetas de src, main, java, y aquí tendrá el nombre que le hemos puesto en vuestro anterior caso. En el mío de este proyecto se llama e-commerce API y por eso se llama de esta manera. Y si veis muchas carpetitas, no os preocupéis porque la que importa es esta que os tengo aquí preparadas, que son las referentes al vídeo que se está haciendo ahora mismo, ¿vale? Y como os había dicho, en el caso de que no tengáis instalado ningún Java ni nada por el estilo, lo único que tendréis que hacer es dar a la ruletita, estructura del proyecto, ¿vale? Y aquí, en donde se ve la sección de proyectos, SDK, que en este caso no sé por qué tengo puesto este nivel de lenguaje, pero aquí es donde podéis tener los diferentes JDKs, ¿vale? Que al final es el Java Development Kit, que en el caso de que no tengáis ninguno podéis darle a Download JDK, seleccionáis vuestra versión que queráis y seleccionáis una. Yo lo que suelo recomendar normalmente es utilizar las que pongan de OpenJDK, por ejemplo la de Eclipse Temurin, esta es muy buena, ya que al final son licencias de código abierto, muy útiles, se os instalarán aquí directamente y ya lo podréis ejecutar. Y en el lenguaje del nivel voy a dejarlo aquí, que sea por defecto el del SDK, ¿vale? Entonces, una vez que ya tuvierais esto, lo próximo que os aparecería, que es en el caso de que no os lo reconociera bien el proyecto, que no debería pasar, es en el POM XML, si tuvieseis cualquier problema, le dais clic derecho, ¿vale? Y os tiene que aparecer, si no sale este botón aquí de Maven, es porque tenéis que darle al botón de añadir proyecto como que sea de tipo Maven, ¿vale? Le dais a ese botón y ya os detectará que este es un proyecto que está hecho en Maven y os saldrán las dependencias que tenía antes. En este caso yo tengo muchas más, ¿vale? Pero porque es un proyecto más grande y que se ha utilizado para otros vídeos. Entonces, una vez que ya directamente vuestro proyecto, y diréis, ¿qué es lo que ha hecho esto? Bueno, al final, cuando trabajamos con Maven, tiene un ciclo de vida en el cual está compuesto de diferentes pasos, ¿vale? El primer paso sería el de limpiar, luego validar, compilar, el de testear, pero al final estos pasos se pueden personalizar mucho. Al final esto es un gestor de dependencias, pero que tiene mucha potencia en este aspecto.
lo más típico que se suele hacer es limpiar para que te limpie todas las dependencias y que no haya ningún problema, y luego la de install, que te instale todas las dependencias. Entonces eso sería el punto al que se quiere llegar para que podáis empezar a trabajar bien con el proyecto de Java, ¿vale? Una vez que ya lo tengáis hecho eso, estamos aquí en el punto de crear nuestro primer controlador. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Bueno, os voy a explicar la arquitectura que vamos a seguir. Es la siguiente. Lo que vamos a hacer es, dando por hecho de que puede o no, que en nuestro caso es básicamente no, que haya un frontend en el cual quiera hacer peticiones a nuestra API REST, ¿vale? Nosotros tendremos aquí esta capa que será la API, o sea, nuestro controlador, el punto de entrada, ¿vale? Y nuestro punto de entrada, a la hora de tener diferenciadas las lógicas de nuestra aplicación para que no esté todo en un churro, en una sola capa, ¿vale? Lo que vamos a hacer es dividirla en varias capas, que será la capa del controlador, llamará a la capa del servicio, que es donde está la lógica del negocio, y la capa del servicio llamará a la capa de acceso a, bueno, en este caso vamos a falsear los datos, ¿vale? Vamos a simular unos datos como si tuviésemos una base de datos para hacerlo mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el flujo que seguirá nuestra aplicación y luego desde ahí volverá a la capa de negocio y luego volveremos al controlador y le daremos una respuesta, ¿vale? Todo esto que os voy a decir y mostrar ahora más adelante va a ser de la manera más simple posible. No sigue las mejores prácticas porque para eso ya tengo otros vídeos en el que se ve, por ejemplo aquí arriba os lo pongo, de cómo aplicar arquitectura hexagonal, de cómo separar y abstraerse de la lógica, de cómo se pueden aplicar patrones de diseño. Esto es lo más sencillo del mundo solamente para que podáis empezar a probar vuestras aplicaciones y más adelante lo podéis ir complicando todo lo que queráis, ¿vale? Pero esto es un punto de comienzo y no es el objetivo ponerse aquí a hacer las mejores prácticas porque acabamos de empezar, ¿vale? Entonces, teniendo esto en mente, volvemos aquí. Estamos en nuestro controlador, que lo he llamado aquí en esta clase controller user, que eso es muy fácil, solo le dais aquí clic derecho y podéis crearos un paquete como he hecho yo del paquete de vídeo o ya crearos vuestra clase de Java. Entonces, una vez que creáis vuestra clase, en este caso la he llamado controller user, vais a notar precisamente que en Java y concretamente aquí en Spring se utilizan muchas anotaciones. ¿Qué son anotaciones? Los arrobas. Los arrobas son anotaciones que nos dan información extra y que le permite al propio Spring Boot, como ya habíamos visto en el vídeo anterior que era referente a cómo funciona Spring Boot, todo el sistema de inyección de dependencias y poder hacer las configuraciones pertinentes. Entonces, como esto es una API REST, se va a marcar como un REST controller, porque al final lo que aquí vamos a esperar son las peticiones que están en formato también JSON, ¿vale? Y todas estas peticiones van a estar apuntando como veis aquí en la raíz, con el request mapping a /test/user. Muy bien, partiendo de esa base, después veis aquí también cierta información. Lo primero, veis aquí que tenemos unos métodos, ¿vale? Response entity es la clase por defecto que es de Spring Framework HTTP para poder enviar y recibir, en este caso es para recibir entidades en un formato de HTTP, que en este caso solamente para este método concreto, que también como veis aquí tenemos diferentes métodos que son, igual ya lo dice el nombre, de las peticiones HTTP está el método get, por eso está getMapping, luego tenemos aquí el método put, el método delete y no he puesto aquí el método post, pero básicamente sería igual, es tal cual como suena, post mapping y ya pondréis vuestro método, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, estamos aquí en el primer método de todos y diréis, ¿cómo hago yo con este método? ¿Qué sentido tiene? Bueno, para empezar, esta que está aquí entre medias de estos
brackets, hace referencia a la URL. Partiendo de que la URL es /test/user, le añadirá al final barra y aquí espera un valor que es variable. Por eso se llama aquí en el método de entrada de este método con la notación path variable, que al final buscamos que sea el nombre del usuario que queremos buscar, ¿vale? Entonces, cuando tenemos ya estas variables definidas, lo que hacemos será llamar a nuestra clase de servicio, como habíamos visto previamente. ¿Y de qué se encarga la clase de servicio? ¿Por qué se pone esto así? Bueno, para empezar con la anotación AutoWired, automáticamente Spring va a inyectarnos una clase de tipo ServiceUser y podremos utilizarla precisamente con la lógica que nosotros necesitamos, ¿vale? Entonces yo por eso aquí ya puedo llamar al método getUser pasándole el nombre que me viene aquí del controlador, recibo el usuario y la devuelvo en un response entity, en este caso de tipo OK, que generará una respuesta con un estado 200 OK, y en el cuerpo de la petición va a ir el usuario que hemos obtenido. Por ejemplo, en este otro método de aquí es una response entity, es decir, devolvemos una lista de strings, que en este caso es una lista de usuarios, y hace lo mismo. Tenemos aquí nuestro service user, llamamos al método de obtener todos los usuarios y se los enviamos. En el método putMapping, al final lo único que nos interesa es, un segundo que le ponga aquí lo que nos interesa es, dado un nombre que nos pasen en el path de la variable, es decir, en la URL, y un usuario, lo que vamos a hacer es actualizarlo. Buscamos por ese nombre y luego por este otro usuario, ¿vale? Entonces, luego también tenemos el método de borrar. Todo muy sencillito hasta ahora. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestra clase de servicio. Como veis, es una clase muy sencilla, que al final tiene la anotación de @service y a su vez tiene aquí la anotación de AutoWire para nuestro repositorio. El repositorio es lo que accederá a base de datos, que en nuestro caso es simulado, ¿de acuerdo? Y al final no tenemos mucha lógica aquí entre medias, ¿vale? Únicamente tenemos para el método de getUser, llamamos al repositorio de encontrar por nombre y nos devolverá directamente este usuario. Aquí igual, que no tenemos más lógica nada más que llamarlo y nos devuelve la lista, etcétera, ¿vale? Es solo para separarlo por capas. Y luego tenemos aquí nuestro repositorio que simula una base de datos, que en este caso es esta lista de usuarios que son solamente strings, ¿vale? Y aquí, utilizando la API de streams de Java, estamos literalmente filtrando y encontrando lo que queramos y haciendo las operaciones que queramos, que al final esto es editar una lista de strings que está en el propio aplicación de Java ya metida, ¿vale? No tiene más misterio. Pero lo que sí que es importante es que ya habéis visto cómo separamos la lógica del controlador de la capa de servicio y de la capa de repositorio. Cada uno debe ser encargado de sus cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se vería todo esto junto en acción? Bueno, para ello lo único que tendríais que hacer es ir a la parte principal, que en mi caso se llama e-commerce API Application, pero en el vuestro se llamaría, depende del nombre que le hayáis puesto, solamente API Application o de alguna otra manera. Lo que importa es que le tendréis que dar aquí al botón de correr y se ejecutaría. Yo en mi caso ya lo tengo aquí, ¿vale? Y no le hagáis mucho caso a esto porque lo he inicializado solamente sin algunos servicios extra, pero cuando se os inicie os aparecerá el loguito de Spring, vuestra versión, ¿vale? Os dirá que todo se inicia correctamente y luego más abajo os dirá que Tomcat se ha iniciado en el puerto 8080, porque ese es el puerto por defecto. Y recordad, esto es Spring Boot, tiene un servidor Apache Tomcat embebido, muy importante, igual que mencionamos en el vídeo anterior, ¿vale? Entonces, ahora sí, cuando esté vuestra aplicación ejecutándose, veremos cómo lo podéis probar. Vamos a ello.
Y estamos aquí de nuevo y esta vez estamos en la página web de Postman. Postman es una herramienta que nos va a servir para hacer peticiones HTTP, tanto sea a una página que no tenga nada que ver con nosotros, es decir, a cualquier petición a una URL, pero lo suyo es hacerlo a nosotros mismos, ¿vale? Para poder hacer pruebas. Como veis, esta es como su interfaz gráfica, que aquí ahora está dándole mucho bombo con el tema de la inteligencia artificial, pero yo os lo voy a mostrar ahora mismo. Podréis registraros simplemente aquí y usarla en la propia web si queréis. Yo lo tengo instalado para una mayor comodidad y así es como se vería, ¿vale? Este es básicamente el Postman. Yo, como veis, aquí ya tengo muchas colecciones de otros proyectos que he estado haciendo, pero aquí ya os hago un pequeño spoiler, que al final sería lo más sencillo del mundo, crearse aquí donde era el botón de más y elegís para hacer peticiones HTTP, ¿vale? Entonces, si vuestra aplicación de Spring Boot ya está arrancada, únicamente lo que tenéis que hacer es poner http // y como esta aplicación nuestra está en local, ¿vale? Tenemos que poner esto, localhost 2.8080, que es el puerto en el que está escuchando, y luego ya tenemos /test /user, ¿de acuerdo? Esto sería precisamente la manera de apuntar a nuestra API REST, ¿vale? Que al final es como si fuese imaginaoslo como un servidor, ¿vale? Que en verdad esto estaría dentro de un servidor ejecutándose, pero para que tengáis una similitud. Al final es que estamos escuchando peticiones en un puerto. Entonces, si yo le diese ahora por defecto, vale, ahora sí, estamos de nuevo, que se había escacharrado un momento la aplicación. Ahora sí le damos a enviar y efectivamente me da un estado 200 OK, y estos son los 4 usuarios que yo tenía, que al final no deja de ser nada más que una lista de strings, ¿vale? Esto sería como vuestro punto de partida más sencillito, teniendo ya una cierta lógica, ¿vale? Porque os lo hemos dividido todo en capas y os podéis ir haciendo una idea. También teníamos otros métodos, ¿vale? Que es, si pongo aquí por ejemplo una barra y pongo David, solamente me va a buscar por, efectivamente me devuelve solo el de David, ¿vale? Esto si fuesen objetos, ¿vale? Podréis crearos vuestros propios objetos y tener ahí una lista de objetos usuario y poder buscarlo por esa lista solamente para que os devolviese así más información, ¿vale? Os saldría ya automáticamente todo, pero de momento para que empezáis esto es lo más sencillo que se puede ir haciendo. Luego aparte también tenemos otros métodos, podréis tener el método post, put, delete, vale, y como habéis visto se puede ir probando y haciendo todo tipo de cosas. Al final esto es un proyecto muy pequeñito para ir empezando y lo podéis ir complicando todo lo que queráis y podéis dejarme en los comentarios cualquier cosa al respecto. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.